Saludos, bienvenidos aquí a Valores de Acero, un programa que intenta valorar y sobre todo sacar lo bueno de cada día, lo bueno que tú tienes y que vas compartiendo con tu vecino, con tu esposo, tu esposa, con el que tienes a tu lado. Esos valores que ahí están y que no apreciamos y hoy pues queremos apreciar contigo y con nuestro invitado. Nuevamente traemos a un servidor público aquí a nuestro programa, un servidor público especial, como es también nuestro programa. Se llama Alejandro Cano y pertenece justo al distrito donde está nuestra sede, el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto, aquí junto al Fray Luis, del Colegio Fray Luis de León. Y desde esta sede que estamos emitiendo este programa y haciendo este programa para ustedes, pues vamos a compartir cómo un servidor público puede ser creyente y cómo también puede defender los valores de los ciudadanos. Bienvenido, Alejandro Cano Alcalá. Muchísimas gracias, padre. Un gusto poder acompañarlos en este programa, que creo que es fundamental el poder transmitir a la ciudadanía esta parte de los valores que tenemos que mantener como seres humanos, como compañeros de una sociedad, y yo encantado de poderlos acompañar. Una sociedad que vive en paz es una sociedad que se valora a sí mismo. Esto intentamos y esto vamos a compartir con Alejandro aquí en Valores de Acero. Cualquier opinión, sugerencia, valoresdeacero@ceartn.com. Alejandro Cano pues es servidor público desde el año 2003. Él es un egresado de licenciatura de la Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México, en el campus Querétaro. Ha estado pues de coordinador de acciones de atracción de inversión, coordinador general de programas de acción comunitaria, armándolo juntos en tu colonia. Hablaremos de esto, Alejandro. Claro que sí. También ha estado en el Centro de Estudios y Proyectos del municipio de Querétaro. Ha desarrollado programas en materia de salud, de seguridad, de educación. En fin, cosas que a usted y a mí nos interesan porque son las cosas de cada día. Armando, la ciudad de Querétaro, donde estamos, y México, el país donde vivimos, y Latinoamérica, pues son lugares en donde están en sumo crecimiento. Yo quisiera preguntarte, tú que estás metido en la legislatura del Estado y muy conectado con todo lo que son las leyes generales del país, de donde estamos emitiendo aquí en Querétaro, hay líneas que pues ustedes siguen para que una ciudad se preparen para el crecimiento. Todos sabemos que hay ciudades que siguen creciendo, la Ciudad de México, las grandes ciudades, Río, un Buenos Aires, y también las no tan grandes ciudades, pero que ya se vuelven importantes, un Santiago de Querétaro, por ejemplo. Claro. En muy poco tiempo ha crecido. ¿Qué líneas generales se pueden instituir o qué sigue un político para que este crecimiento no afecte al campo ecológico? Claro. Mira, nosotros lo que hacemos como legisladores pues es tratar de llevar la realidad social a la realidad jurídica. No es lo mismo lo que vivíamos en Querétaro hace 28 años, que yo tuve el gusto de llegar a esta tierra, que me acogió con mi familia. No es lo mismo lo que vivíamos hace 28 años a lo que vivimos hoy en día en Querétaro. Entonces, eso nos lleva a entender que la realidad social ha cambiado, ¿no? Y ustedes saben que la realidad social cambia en muchos aspectos. Y lo que tenemos que hacer nosotros es llevarlo a la realidad jurídica. ¿Para qué? Para que podamos vivir en armonía, vivir en sociedad. Y en ese sentido hemos tratado de buscar dentro de la legislatura todas aquellas acciones, todas aquellas iniciativas que nos permitan poder seguir viviendo en comunidad. Tenemos problemáticas propias de las grandes ciudades. Hoy Querétaro se está transformando en una gran ciudad. Y bueno, uno de los temas es el tema ecológico. Y bueno, pues estamos trabajando mucho en la protección de áreas de reserva. Estamos emitiendo aquellas leyes que nos permiten poder establecer los candados necesarios para que no haya una sobreexplotación demográfica
o que sea de manera ordenada, ¿no? Y esto también nos lleva a la parte de los animales, que es parte de nuestro entorno, donde también estamos ya desarrollando algunas leyes de protección animal. Hoy vemos cómo en las redes sociales hay jóvenes que presumen el maltrato a los animales, y hoy nos está llegando esta realidad social que estamos buscando ya traducirla en sanciones, en capacitación para quienes tenemos una mascota en casa, y que de esa manera podamos mantener esa hegemonía que necesitamos dentro de esta convivencia como cohabitantes de una misma ciudad. Alejandro, ¿por qué a algunos políticos les interesa más, o dar esta imagen, ¿no?, que les interesa más las comisiones de la construcción que los campos, los parques, las áreas verdes? ¿Por qué esta imagen? Pues mira, yo creo que a veces esta parte del urbanismo, de las zonas urbanas, genera un atractivo mayor para los políticos, probablemente pues por todo lo que conlleva el desarrollar una ciudad, el desarrollar nuevas áreas de construcción, y a veces desgraciadamente el campo resulta poco atractivo, ¿no?, cuando es donde surge la vida, donde surge todo aquello que nos lleva a darnos, a alimentarnos, a hacernos, darnos la posibilidad de desarrollarnos. Entonces yo creo que es un tema desgraciadamente a veces de ambición, en el que los servidores públicos no deberíamos de caer, porque pues lo que tenemos que hacer nosotros es buscar más bien el bienestar social, ¿no? Ajá. Antes decías, bueno, pues que te han acogido muy bien aquí en Santiago de Querétaro. La verdad es que son expertos en Santiago de Querétaro para acoger a todo tipo de personas. Y un político también tiene esa otra línea un poco más privada, vamos a decir que es medio semipública, que es la de la familia. ¿Cómo Alejandro Cano se mueve en su familia siendo político? ¿Cómo tendiendo todos estos proyectos para un municipio como Santiago de Querétaro, salud, seguridad, educación? ¿Cómo lo hace desde la realidad política, sentándose como un padre de familia, escuchando a otros padres de familia? ¿Cómo un político puede moverse desde el ámbito familiar sin que toque la política en la familia y la familia la política? ¿Esto es posible? Pues mira, no es fácil. La verdad es que a veces uno se mete tanto en el trabajo, en el tema público, que, pues que a veces la familia se sacrifica un poco, ¿no? A veces uno vive más los problemas que tienen los ciudadanos, los vecinos de algunas colonias, que los propios que tiene la familia, ¿no? Y te puedo poner un ejemplo. Alguna vez me tocó salir a la 1 de la mañana rumbo a una colonia que se estaba inundando y que tenían el agua hasta arriba de la cintura, ¿no? Cuando mi casa también estaba inundada, 20 milímetros si quieres, pero en casa, bueno, la mamá y los hijos estaban aterrados porque era la primera vez que se metía el agua en casa, pero yo veía una prioridad de ir a atender a ciudadanos que verdaderamente el agua la tenían hasta arriba de la cintura, ¿no? Entonces sí es complicado, pero yo siempre he dicho que antes de ser servidor público y hoy quien ostenta un cargo de elección, soy un ciudadano, ¿no? Y vivo lo que viven los ciudadanos, y vivo en una colonia, y tengo hijos en las escuelas, y siempre trato de ponerme hasta abajo esa camiseta para poder verdaderamente entender lo que estamos viviendo, ¿no? No porque ostentemos este cargo y tengamos esta distinción como servidor público, me lleva a ser diferente a cualquier otro ciudadano, ¿no? Mis vecinos de mi colonia viven y las mismas problemáticas que vivo yo, ¿no? Y los compañeritos de mis hijos en la escuela pues viven las mismas problemáticas. Entonces, si nos vamos a esa realidad, se torna más fácil el poder entender a la sociedad. San Agustín nos habla de la ciudad de Dios, ¿no? Una ciudad en donde toda persona pues quiere llegar a aspirar, ¿no?
¿Un político puede hablar de Dios en la legislatura? Muchas veces ponemos a Dios dentro de nuestros discursos, más quienes militamos en el partido que yo tengo el honor de representar, pero sí se ha tornado un tema complicado de años atrás al presente en nuestro país, el poder verdaderamente expresar nuestra convicción, a veces religiosa, ¿no? A veces somos atacados por hacerlo, ¿no? Pero sí, muchas veces nuestros discursos tienen mucho y hablan mucho de lo que profesamos en nuestra religión. Bueno, pues en un momento seguimos hablando con un político. Alejandro Cano. Vamos y volvemos. Saludos, bienvenidos aquí a Valores de Acero. Regresamos aquí a Valores de Acero, ya saben, cualquier sugerencia en valoresdeacero@ceartn.com. Estamos hablando con un político, Alejandro Cano Alcalá, pero también un creyente, así lo dejamos antes de irnos al descanso. Y regresamos con un político y un creyente. Y yo pregunto a Alejandro, a ver, Alejandro, ¿cómo es la participación ciudadana de los creyentes? Es decir, hace algunos años un exdirector de la CIA decía que la mejor información la tenía la Iglesia Católica, la institución de la Iglesia Católica poseía la mejor información, porque se movía a través de sus parroquias, sus misiones, allá donde no puede llegar nadie, la Iglesia Católica siempre llega de una u otra manera y va poseyendo cierta información de lo que pasa en cualquier lugar del mundo. ¿Un político puede moverse a través de la Iglesia para llegar a ese ciudadano que tiene escasos recursos? ¿Cómo puede hacerlo? Además, un creyente, ¿no? Mira, yo creo que se torna difícil el poder utilizar a la Iglesia como un vehículo para absorber las necesidades de los ciudadanos. Creo que es una institución que está muy cercana a la gente, es una institución donde no tiene que ir a la gente va a la institución. Y en ese sentido también absorben muchas de las necesidades, muchas de las carencias, muchas de las inquietudes de la ciudadanía, y creo que pudiera haber una relación muy sana donde pudiéramos nosotros como servidores públicos, como quienes somos los que establecemos las normas jurídicas de nuestro actuar día a día, que pudiéramos retroalimentarnos. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que una cosa no debe de complicar a la otra. Desgraciadamente, pues como lo decía antes del corte, en nuestro país a veces es difícil entender el que puede haber una armonía entre la Iglesia y el servicio público. Si bien lo dice el Papa Francisco, no somos una ONG, nosotros lo hacemos por la caridad, ¿no? por la caridad cristiana, más que la filantropía o el altruismo. Tú mismo dices que a veces es difícil. Se hace polémica con la Iglesia desde la legislatura, desde la política. O sea, se utiliza la Iglesia para ciertos beneficios personales, de partido. ¿Uno cómo lo ve desde la política? No, yo creo que, en esta etapa que me ha tocado a mí vivir la política, siempre he visto una división, una distancia entre la Iglesia y la política o el servicio público. Sin embargo, yo creo que buscamos los mismos fines, ¿no? El servidor público, el político, busca el bienestar de la sociedad, el que podamos vivir con los principios y valores que nos permitan vivir en armonía, y a fin de cuentas la Iglesia creo que busca lo mismo, ¿no? Entonces creo que tenemos muchos puntos de coincidencia que pudiéramos llegar
en su momento con ese respeto a ambas instituciones pudiéramos llegar a combinarlo y poder trabajar en beneficio de la sociedad, ¿no? Obviamente, pues hay muchas instituciones religiosas, ¿no? Y nosotros como servidores públicos tenemos que trabajar para todos los ciudadanos independientemente de la religión que profesen. Sin embargo, creo que todas las religiones, el objetivo que buscan es la armonía, el que vivamos en comunidad, en sociedad, y por eso digo que no debe estar peleada una cosa con la otra. Muy bien. En la Iglesia se está viviendo una época de reformas, ¿no? El Papa Francisco ya lo dijo en su viaje de regreso de la Jornada Mundial de la Juventud en Río. Ustedes se acordarán de una rueda de prensa, compartió con los periodistas alrededor de 90 minutos aproximadamente esa rueda de prensa, y ahí compartía que tenía que haber ciertas reformas en la Iglesia. En Latinoamérica, la mayor parte de los países están con ciertas reformas. En México hay reformas. Y yo le preguntaría a un diputado, ya que tengo aquí la posibilidad de estar con Alejandro, un ciudadano y un diputado, si las reformas cambian al país o son los ciudadanos los que reforman a los políticos y los que van reformando también al país. Si son las reformas, estas políticas que tanto van anunciando por ahí, o realmente son los políticos los ciudadanos los que van reformando al país y a la clase política. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que las normas que nos rigen en buena medida hablan sobre nuestra trascendencia. Y voy a traer a la mesa a un buen amigo político también, que acaba de dejar la presidencia de la mesa directiva del Congreso de la Unión, y que el 5 de febrero nos daba un ejemplo, ¿no? Cómo hay países como Alemania, como Corea, donde si bien tienen la misma cultura, las mismas raíces, la misma idiosincrasia, en el momento que se dividieron y cada uno se rigió por diferentes leyes, diferentes formas de administración pública, pues vemos las grandes diferencias, ¿no? Y lo decía bien, ¿no? Entre Corea del Norte y Corea del Sur, bueno, pues desde el tiempo de vida del ciudadano, el ingreso, son totalmente diferentes. Entonces, creo que sí es muy importante la realidad jurídica que vivimos, que nos puede llevar a trascender o por lo contrario, que nos puede llevar a retroceder o a mantenernos, ¿no? Y creo que como sociedad tenemos que buscar evolucionar, tenemos que buscar trascender, ¿no? Yo considero a México un país que trasciende, que no solamente cree, sino que sabe trascender y que se va levantando de las diferentes dificultades, ¿no? Sobre todo unos ciudadanos, hay ciudadanos ejemplares. Yo sé que tú traes ahí por ahí una labor altruista que ya hablaremos más adelante. Y dentro de todo esto, como diputado, ¿cómo ves, tú que has trabajado en reformas educativas, qué importancia tiene la educación religiosa en el país México? ¿Cómo ve un político a través de la historia y a través de las leyes que si la Iglesia ha tenido cierta preponderancia en la educación de todos los mexicanos? ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, como te repito, creo que estamos buscando promover los mismos valores, los mismos principios dentro de la educación que lo que la Iglesia busca con los ciudadanos, con las personas. Entonces, desgraciadamente, pues desde muchos años atrás, la religión no va de la mano, porque así lo ha determinado las leyes y el gobierno, con la educación. Sin embargo, vemos instituciones como en la que hoy nos encontramos, donde vemos que la religión ha ayudado a formar a grandes ciudadanos, a ciudadanos productivos, a ciudadanos con una visión de ayuda al prójimo,
Y creo que es importante poder llevarlo a las aulas. Desgraciadamente, como bien lo decía hace rato, pues en una escuela puede haber gente que profese diferentes religiones y en ese sentido tendríamos que ver cómo acoplar ese tema, ¿no? Dialogar con todas las religiones, claro, ¿no? Hacer un ecumenismo de la que pues, se nos ha hablado desde el Concilio Vaticano II. Alejandro, como familia, como padre de familia, como pues, persona que está implicada también en las leyes familiares y con la inseguridad también que vivimos, ¿cómo puedes tú aplicar una ley con sangre fría, que sea bien para todo, que sea el bien para toda la comunidad, en donde no implique solamente el cuidar a mi esposa, a mis hijos, mis padres, sino que sea el bien a toda la comunidad? Esto se puede hacer cuando se aplican las leyes. No solo pienso en los míos, pienso en los ciudadanos. Un político tiene, vamos a decir, puede realizar todas estas cosas separando un poco la casa y poniéndose en el conjunto de los ciudadanos. Sí, definitivamente la labor como servidor público nos lleva a trabajar por el bien común, y en ese sentido a veces sí tenemos que dejar a un lado a la familia o las prioridades que tenemos como familia para buscar las prioridades de la sociedad, ¿no? Son realidades diferentes las que vivimos, los mismos ciudadanos que vivimos en una ciudad, y tenemos que buscar siempre aquella ley, aquel reglamento, aquella norma jurídica que beneficie a la mayoría. Yo siempre he dicho que difícilmente vamos a encontrar normas o leyes que beneficien a todos. Siempre habrá alguien que no está de acuerdo, ¿no? Pero tenemos que buscar lo que beneficie a la mayoría y lo que siempre traiga un bienestar social, un bien común. Y en ese sentido, a veces tenemos que ser fríos para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Pues muchas gracias, Alejandro, por compartirnos tu actividad como político y más como servidor público, desde la ecología, la educación, el trascender, el ser religioso. Pues este es un testimonio más, todos estos valores que vivimos cada día en nuestros hogares, y también valores que, aunque algunos los quieran tapar, también se viven en una legislatura, en un congreso, en un partido político. En fin, los hombres y mujeres somos seres sociales, también seres políticos. Nos vamos con esta buena idea de servir, ser buenos ciudadanos y sobre todo trascender en ese servicio. Muchas gracias. valoresdiacero@cartn.com. Nos vemos en el próximo programa.